Esta canción es tan bella y no menos profunda, porque nos expone a un grado, a una medida de responsabilidad. El tema que tengo que ministrar esta noche tiene que ver con que la medida del Padre para la iglesia es la perfección. Efesios 4:11 dice: hasta que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto. La medida de tu vida, la medida de mi vida en Cristo Jesús es la perfección. ¿Perfección en términos de no cometer errores? No. Perfección en términos de madurez. Perfección en términos de cabalidad. Perfección en términos de integridad. Perfección en términos de lo completo. Perfección en términos de lo correcto. Perfección en función de una iglesia pacífica, saludable, completamente crecida y perfectamente desarrollada. Una iglesia perfecta es la iglesia que alcanzó no su propósito, sino el propósito de Dios. Iglesia, yo celebro esta canción. La he celebrado desde el primer día que la escuché por un grupo que se llama Generación 12. La celebré cuando la disfrutamos en el congreso de la PET. Pero créanme que cuando venía a casa, cada estrofa de esta canción me daba golpes como estímulos de reflexión, no solo de gozo y de placer por expresar la iglesia del Señor en este tiempo, sino también y sencillamente por esa medida con la que el Padre está midiendo a la iglesia. Y esa medida del Padre es la medida de la perfección. Y yo quisiera trabajar en algunos pasajes que sé que por el tiempo no lograremos terminar, pero bien es sabido que en la casa trabajamos con distintos temas que por allí nos llevan varias reuniones, así que desde ya le aconsejo que no se pierda las 2 reuniones del domingo, porque seguiremos trabajando sobre este tema. La medida del Padre para la iglesia es la perfección. Somos medidos por el sistema, somos medidos por el gobierno, somos medidos por la sociedad, somos medidos por la gente. La medida con la cual Dios está midiendo a la iglesia es la perfección, es la madurez espiritual. Y quisiera, a manera de introducción, compartir con ustedes el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 7 en adelante. Y Cristo en los días de su carne, esta frase, Cristo en los días de su carne, desaloja de nuestro pensamiento que nosotros no lo podemos hacer. Porque cuando queremos ensamblar la obra de Cristo con la obra de la iglesia, lo primero que decimos, bueno, pero Él es Dios. Él lo pudo hacer porque Él es Dios. No. Pero es tan claro lo que observa el escritor a los Hebreos, que está hablando de Cristo en los días de su carne, en los días del Jesús, del hijo de José y de María. A Él se está refiriendo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, ofreciendo súplicas y con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por favor, subrayemos esas palabras. Temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Subrayamos eso. Seguimos adelante. El pasaje siguiente dice: y consumado vino a ser causa eterna, salud a todos los que le obedecen.
Vino a ser, dice una versión más nueva, autor de eterna salvación. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El nombre Melquisedec significa sin pasado, sin descendencia. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, rey de paz. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto ustedes se hicieron tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor a los hebreos usa un modo punzante en sus palabras. Él está tratando, como muchas veces nosotros tratamos de sacudirnos cuando a veces nos dormimos, nos aletargamos, nos dejamos estar, ya oramos menos, ya leemos menos la palabra. Como me dijo un pastor hijo el otro día, dice, hoy viernes hubo mucha gente. Me dijo uno de nuestros hijos estos días que estuvimos en Rosario. Me dijo, hoy hubo mucha gente en el culto del viernes, pero el domingo van a venir todos los domingos, me dijo. Y yo temo que eso está pasando también, en cierta manera, en nuestro ministerio. Cuando nos hacemos tardos para oír, cuando le damos más relevancia a las cuestiones de la razón, a las cuestiones de la carne. No está el apóstol, ¿para qué vamos a ir? Como que acá no iba a haber palabra de Dios. Vamos a esperar nomás que venga cuando venga. Y cuando viene el apóstol, cuando viene el apóstol, ¿sí? Todo sigue igual. Esto es una palabra, mis amados y mis amadas, que tiene un alto impacto de responsabilidad, no de agresión. Responsabilidad. Volver a entender lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Se acuerdan cuando cantábamos esa canción de Dani Berríos? O alaba, solamente alaba, simplemente en la prueba alaba. Y hay una parte de la canción que dice que Dios está hablando y que la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Estábamos orando hoy a la tarde para que como iglesia podamos entender lo que Dios nos está hablando. Que bajemos los niveles de acusación, que bajemos los niveles de malestar cuando Dios nos corrige. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Cuántos saben eso? Entonces, leyendo al escritor a los hebreos, él remarca de la persona de Jesucristo ciertos rasgos distintivos que tienen que ver con rasgos que hoy tendrían que estar en nosotros como pueblo, como iglesia. Dice, y aunque era hijo, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Meses atrás el apóstol Gustavo me dijo, Carlos, es mejor que como iglesia lo aprendamos por obediencia y no lo aprendamos por quebranto. Familias que estamos descuidando a nuestros hijos. Familias que estamos descuidando a nuestros hermanos. Ya no ardemos en la pasión por los perdidos. Temo que estamos perdiendo cierta sensibilidad
Temo que solamente estamos mirando nuestro ombligo y el árbol no nos está dejando ver el bosque. Pero acordémonos que la medida del Padre para la iglesia es la perfección. Escuché ayer el significado de la palabra amateur, porque a veces creemos que Dios solo trabaja con profesionales. No, Dios trabaja con profesionales, pero también trabaja con amateur. Y sabe que la palabra amateur significa el que ama la tarea. El que ama la tarea. Y la tarea de la iglesia es que todos se salven. La tarea de la iglesia es que nadie se pierda. Leyendo al escritor a los Hebreos, él pone cierto acento y cierta relevancia en el tema de la madurez espiritual, en el tema del crecimiento espiritual. Acerca de esto tengo mucho que decirles, pero es difícil de explicarle, por cuanto se hicieron tardos para oír. En alguno de mis mensajes reemplacé esta palabra tardos por oír con tener los oídos pesados, con tener el oído con colesterol. Vio que cuando los análisis no nos dan bien, tenemos mucho colesterol, tenemos grasa en la sangre, nos cuesta dormir, andamos inquietos, nos duele la cabeza, perdemos el equilibrio, tenemos una serie de deficiencias porque la sangre está pesada. Bueno, cuando el oído de la iglesia está pesado, también pasa lo mismo. Tenemos ciertas deficiencias para escuchar la voz de Dios, y lo que es peor, tenemos deficiencia para obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. El escritor a los Hebreos toma el carácter de la iglesia porque él ve ciertas deficiencias y él dice: acerca de esto yo tengo mucho que decirle, pero es difícil de explicarle, por cuanto se hicieron tardos, se hicieron pesados para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo todavía tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es como que él está mirando una iglesia que se aletargó. Él está mirando una iglesia que perdió su estado de fuego, ¿sí? Y está entrando a un grado de tibieza casi alarmante, casi alarmante. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor nos está hablando. Hermanos, venimos trabajando una secuencia de temas con los distintos ministerios que hemos estado trabajando en estos días, en estas 2 semanas que no hemos estado, ¿sí? En las cuales fueron días de trabajos ministeriales extensísimos, pero placenteros, porque hemos estado en auditorios con mucha hambre, con mucha sed, pero con el mismo sentir de empezar a caminar para agradar a Dios, con el mismo sentir de comprender que mi tarea es darle placer a Dios. Esa es nuestra tarea. Porque si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las cosas, todas nuestras necesidades serán suplidas. Entonces el escritor a los Hebreos dice, y él es como que está mal, dice: pero ustedes ya tendrían que haber sido maestros, ustedes ya tendrían que haber abierto su casa de crecimiento. Estamos entrando, chicos, estamos entrando en el mes 8, ¿eh? Hola, estamos más cerca de fin de año, ya pasamos mediados de año y todavía el Señor nos está diciendo que pareciera que tenemos los oídos pesados y que todavía estamos tardos para oír, porque ya tendríamos que ser maestros después de tanto tiempo.
tienen todavía necesidad que les vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra? La palabra rudimentos son elementos, los conceptos elementales del Evangelio. ¿Cuál es un concepto elemental del Evangelio? Dios es amor. Ese es un concepto elemental, ese es un concepto rudimentario. Dios es amor. La respuesta nuestra tendría que ser, o la pregunta nuestra tendría que ser: ¿cómo respondo a ese amor que me fue suministrado sin merecerlo? Tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar, por cuanto todavía se hicieron tardos para oír. Pero debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Me gusta porque lo lleva a lo material. Imagínate si al bebé de Tamara le tenemos que dar un choripán. La matamos porque su organismo no está capacitado para eso. La alimentación que califica para la edad de la niña, del bebé, es la leche materna. Pero habemos en esta noche, y hay allí por las redes que nos están siguiendo y por tantos lugares que nos miran, cristianos de 20 años, de 30 años, de 40 años. A ver, yo entiendo el espíritu de esta letra, ¿eh? Yo entiendo el espíritu de este pasaje. El escritor a los hebreos no está enojado. El escritor a los hebreos está preocupado. Y creo que esa debe ser nuestro mensaje como iglesia: preocuparnos por algunas cosas que en el Señor no están yendo a la velocidad ni siquiera mínima. Entonces nos estamos desenfocando, estamos perdiendo tiempo, ¿sí? Estamos perdiendo distancia, estamos obesos espiritualmente hablando. Entonces dice: y todo el que participa de la leche es inexperto. O sea, no tiene experiencia en las cosas del Señor. Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. Y usted ya sabe, no me iba a detener acá. Acá usted va a tener que pedir al Señor que le dé sabiduría para examinar cuáles son las cualidades de un niño, ¿sí? Un niño es berrinchoso, es revoltoso. Un niño tenés que llamarlo 3, 4, 5 veces para que venga a comer, porque el tipo es ciego. Y acá: hermano, venga a la oración, porque ahora la pastora tiene un grupo a las 2 de la tarde. Y nos damos tiempo para un montón de cosas, pero le robamos el tiempo al Señor. Hermano, anótese por el tema de la conferencia. Y la última semana nos atropellamos todos. Pero dije todos, yo estoy incluido en la primera fila. Por favor, no me saque a mí. Quiero ser partícipe de esta palabra exhortativa. Quiero ser partícipe. Quiero que esta palabra dé en el blanco y que surta efecto en cada uno de nosotros. ¿Me dicen amén? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mire, usted me conoce como predico la palabra de Dios, y me gusta interactuar con usted. Y todo este tiempo llevamos nuestra impronta a las distintas iglesias que visitamos. Y sabe que a veces risueñamente le digo: porque de tal manera amó Dios. Y todo el resto se queda callado. Trabaje conmigo: porque de tal manera amó Dios que y vos ves que hay congregaciones que no te responden. Entonces le digo: estamos flojos de papeles. Estamos flojos de papeles. ¿Y sabe cuál es el miedo que tengo? Que nos volvamos místicos, que solamente, naufraguemos y naveguemos en los vientos del Espíritu. Y el Señor me habló, soñé, está todo bien, porque son expresiones del Espíritu. Pero el combustible de ese avión es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera para mi camino. ¿Qué significa? Que sin la palabra, chicos, estamos jodidos, estamos flojos de papeles.
Entonces después tenemos problemas, ¿sí? Nuestros hijos llegan a la preadolescencia, no quieren saber nada de la iglesia, del pastor, de Cristo, de los evangelios, no quieren saber nada. Pero claro, porque no tuvieron una imagen nítida de nosotros. Entonces el escritor dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Necesitamos ser expertos. ¿Me dice amén? Necesitamos trabajar. Iglesia del Señor, no tenemos tiempo. Iglesia del Señor, se nos fue la hora. Necesitamos gente experta. Necesitamos gente aprobada. Procura delante de Dios presentarte como obrero aprobado. Mira, hermano, no sé, yo no conozco un profesor que te ponga aprobado porque le caíste bien nomás, ¿viste? No, para estar aprobado tenés que observar una medida de preparación, de inteligencia, de sabiduría, de saber cómo armar el examen. Para improvisado ya está el mundo. Yo no quiero improvisar. Para improvisar ya está Babilonia. Para improvisar ya está Egipto. Para improvisar ya está Roma. Pero los hijos del reino debemos prepararnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad. Pero tenemos que trabajar. Que lo haga el pastor. Para eso le pagamos. Epa. Que yo sepa, la iglesia no es el pastor. Que yo sepa, la iglesia somos todos. Porque cuando usted me falta el culto, yo lo extraño. Porque la iglesia no está completa. Porque si vamos a manifestar a Jesús, como dice esa canción, necesitamos dar a la medida de la perfección. No, hermano, escuche. Lo primero que tenemos que desalojar de esta casa es el espíritu de Pilato. ¿Sabe cuál es el espíritu de Pilato? El creyente que se lava las manos. No, acá yo, este cable, no sé, que venga, ¿dónde anda el pastor? Y no sé, llámale por teléfono. Se falseó el cuerito de la canilla del baño. Pero hermano, escuche, espere. La casa no es del pastor, la casa es de Dios. Y nosotros somos administradores de los bienes de la casa de Dios. Y todo administrador va a tener que rendir cuentas. No era para que esté tan callado. ¿Me dice amén? Hermano, crezcamos. Aquellos que somos papá, o aquellos que hoy ya tenemos nietos. Hijo, apagar la luz del baño. 2 días la luz del baño prendida. Hijo, cerrar la canilla porque gotea. No, si yo no pago el agua, claro, pero la pago yo. Porque ese es el ADN de Egipto. Ese es el ADN de Babilonia. Pagamos por lo que no pagan. Y no me haga acordar de la boleta de luz porque me largo a llorar. Ahí me gusta que se ríe. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido, diga conmigo, el alimento sólido. Y el alimento sólido es para los que alcanzaron madurez. ¿Cuál es el maduro? El maduro es el que sabe dinamizar con la palabra. Es el que entiende la letra chica de la palabra. Todo te es lícito. ¿Cómo dice? Pero no todo te conviene. No estamos en la casa de lo prohibido, pero tampoco estamos en la casa del libertino. Estamos en la reunión de los santos. Estamos en la reunión de los dioses. Así dice David escribiendo sus salmos.
todo aquel que participa de la leche es inexperto. La palabra de justicia, porque es niño. Porque cuando éramos niños espirituales creíamos que el evangelio era para nosotros. Pero cuando uno fue creciendo nos damos cuenta que el evangelio no es para nosotros, el evangelio es para Cristo. Cristo es el evangelio. Chicos, les doy un consejo. Vamos a empezar a cambiar la mirada. ¿Viste? Si viniste mirando tu problema, yo te invito a que ya no mires más tu problema, sino que mires al que va a solucionar tu problema. Pero es una cuestión de detalles, de entender que estamos apuntando mal. Y esto no es malo, esto es incorrecto nada más, pero se puede corregir. Pablo lo envía a Timoteo a Creta y dice: te envía a Creta para que corrijas lo deficiente. Hace un par de meses tuve que corregir a uno de mis hijos espirituales, pastor, con una hermosa iglesia, con un hermoso presente, creciendo, multiplicando. Tienen más anexos que nosotros. Y lo tuve que corregir. Y oré, me metí en intimidad con el Señor, porque no quería que mi corrección fuese desde la carne, sino desde la expresión del amor de Cristo. Y él lloró y me dijo: papá, yo necesitaba eso. Yo necesitaba que me sacudas, porque me estaba deslizando y no me estaba dando cuenta. Iglesia, tenemos el privilegio de tener un Dios que corrige con amor, de tener un Dios de las nuevas oportunidades que estamos esperando para dejar la zona de pediatría espiritual y empezar a crecer, a hacernos cargo. Hagámonos cargo. Que el espíritu de Pilato ni aparezca por acá. No podemos lavarnos las manos, tenemos que hacernos responsables. La iglesia tiene que empezar a dolernos. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y a continuación te dice quiénes son los que alcanzaron madurez. Los que por el uso. ¿Qué es el uso? El uso de la palabra. Ay, no puedo, pastor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo, pastor, pero la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero la Biblia dice que Él me va a suplir todas mis necesidades conforme a su riqueza y gloria. Se reían los hermanos de Castelli el domingo en el último servicio que me tocó administrar. Se reían porque yo les contaba que en uno de nuestros viajes miré más mi realidad que la verdad. Miré que iba a andar medio cortito con el tema del combustible, ¿viste? Y casi no me voy al Congreso, al alineamiento. Tenía invitación del apóstol Gustavo. Y le digo: mami, me parece que esta vuelta no podía. No vamos a llegar con los recursos. Y usted la conoce a la pastora, ¿no? ¿La conoce a la pastora? Me miró así y me dijo: y si vos nunca pagás nada, me dijo, ¿qué te hace problema? Si el que te paga vos siempre es Dios. Y Dios escoge a los hermanos, esta iglesia tan dadivosa que tenemos. Y acordate que el día que tengamos que viajar va a tener para el combustible, para el peaje, para... Y así fue, hermano. Porque cuando somos, escuche, cuando somos expertos, mire, cuando sabemos ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, sí podemos decir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero tenemos que ejercitar, necesitamos entrenar. El mundo se está volviendo muy veloz y nosotros seguimos con los oídos medio pesados todavía. La medida del Padre para la iglesia es la perfección. Mateo capítulo 5, verso 38 al 48.
Vamos, trabajemos, mi gente linda. Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. Oyeron que fue dicho. Usted quiere saber que todavía anda con el rollo de que el nuevo pacto, el antiguo pacto, acá se nos van a caer todas las vendas. Escuchen, dice Jesús lo llama a los tipos y a los discípulos. Y le dice, oyeron que fue dicho. Le está hablando del antiguo pacto, le está hablando de la ley. ¿Qué dice la ley? Ojo por ojo y diente por diente. Me la hizo, me la va a pagar. Escuchen, pero yo les digo, dice Jesús. ¿Quién está hablando? Pero yo les digo. Por eso hay una verdad bíblica y una verdad presente. ¿Quiere una verdad bíblica? Circuncidado al 8º día. Dígame cuál de los varones acá se circuncidó al 8º día. Ninguno. Porque no somos judíos, pues. Esa es una verdad bíblica. Yo te voy a dar una verdad presente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él fue, Él es, Él fue. Es una verdad presente. Por eso el nuevo pacto camina en la verdad presente. Escuche, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, dice Jesús. Ahí está verdad presente, esa es verdad presente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Ah, pero cuando te toca un discípulo medio mal arreado, no, pastor, que sea cargo otro, porque que me haces negar. Nadie te dijo que iba a ser mansito. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, volvele también la otra. Ah, pero si usted supiera, me difamó, habla calumnias de mí, mentira todo lo que dice. Y usted quiere que encima vaya y lo abrace. No, yo no quiero, es lo que dice la palabra. Esto no lo escribí yo. Perdóneme, no tengo nada que ver. Y al que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, estamos flojos de papeles. Al que te pida, y no estamos publicitando lo que hace la iglesia. ¿Sí? No estamos publicitando. Puede que no sepa tu derecha o tu izquierda lo que da la derecha ni tal. ¿Sí? Había un joven hasta hace unas horas en el hospital que se le murió su esposita. Chico jovencito. Se le murió su compañerita. Se le murió en el parto. Y le dejó una bebé hermosa. Y yo lo llamé a uno de mis hijos y le dije, mira Miguelito, yo tengo un par de cosas que hacer, pero quiero que te ocupes ya. Cuando yo dije ya estaba en la puerta del hospital, Miguel, ya. Porque queremos ser la luz y ¿cómo dice? Queremos ser la luz. ¿Y cómo dice, pues? Y mostrar, claro, suena lindo como canción. Pero cuando se nos manda, mi hijo, cuando se nos manda, y ahí estuvo la iglesia, estuvo usted en la vida de nuestro hermano Miguel. ¿Cuántos celebran eso? ¿Y sabe qué celebramos? Que lo pudimos ayudar con recursos, con dinero, porque encima no es de acá, es de General San Martín. ¿Y sabe cuando él me dijo de General San Martín? Dije, listo, abrimos una iglesia en General San Martín. Así, de una. Porque Dios de la muerte hace la vida, de lo malo hace lo bueno y de la nada lo hace todo. Porque queremos ser la luz, ¿o no? Porque lo vamos a gastar ese coro ahora, y hasta le vamos a bailar también. Porque no podés cantar ese coro si no bailar. Si no bailás ese coro no sos cristiano, así que tenés que bailar también. Pero después tenés que manifestarlo. Tenemos que manifestar a Jesús. Déjale también la capa.
Al que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. ¿Qué tanto? ¿Cuál es? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, antiguo pacto, antiguo pacto. Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tus enemigos. Antiguo pacto, la ley de los judíos. Pero yo les digo, verdad presente. Amén. Vamos, trabajemos. Amén. Claro, es muy fácil, ¿no? Lo decimos acá, ¿verdad? Yo el otro día escuché a un hombre que no conoce a Cristo. Entraron 3 tipos a su casa. Le querían violar la esposa y le querían violar una hija que estaba embarazada. Y sacaron sus armas, metieron tiro, le llenaron la casa de tiro. El hombre se pudo recuperar, quedó medio rengo, no conoce al Señor. Y dijo, ¿sabes qué? Mientras me hacían eso, no sé qué pasó dentro mío, pero les tuve misericordia y los perdoné. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo no se manifiesta a través de nosotros, que somos la iglesia, se va a manifestar a través de las piedras. Las piedras van a hablar. ¿Sabe cuáles son las piedras? Los incrédulos, los que no conocen al Señor. Quédate tranquilo, si la iglesia Rema no lo ayudaba a ese chico, cualquiera lo iba a ayudar. Pero gracias a Dios que estuvimos nosotros. Porque queremos ver la luz y mostrar a Jesús. Está lindo el coro, está hermoso. Pero debemos representarlo. Mira lo que dice: amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, a los que no lo tragan, y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amás a los que aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos. ¿Cómo se nos manda a hacer? Chicos, el tema de esta noche, la medida del Padre para la iglesia es la perfección. El Señor no te mide si serviste, si no le serviste, si diste más en tu ofrenda o diste menos, si viniste los 6 cultos, los 8 cultos del menos, no. El Señor te mide por una vida perfecta. El Señor nos mide por una vida madura. A ver, pastor, usted que anda saliendo mucho, que anda yendo a otros ministerios, ¿qué tiene para decirnos? Esto tengo para decirte, porque esto me habló a mí el Señor estos días. ¿Sabe qué? Y yo diciendo con mi esposa, son los mejores ellos. No, no son los mejores. Hay mejores que ellos, pero son de la iglesia del Señor. Ellos son muy buenos en lo que hacen, pero no son mejores. Hay chicos en pueblos como Castelli que transpiran los dones, los talentos. No somos los mejores. Por favor, no crea esa tontera. Usted es el mejor predicador. No, por favor, yo soy uno del montón, que me estoy esforzando como usted para ver la luz, para entender por qué mi papá dice que yo soy luz y que yo soy sal de la tierra. Estoy tratando de entender por qué Él habló bien de mí. Porque cuando yo me veo con poca luz y mi salero está vacío. Que Dios nos ayude a hacer su iglesia. Que Dios nos ayude a poder calificar en el rango de los maduros, en el rango de los perfectos. Señor, me miré y me vi que ni soy tan maduro, ni soy tan perfecto. Pero es ahí en donde Él me dice, porque cuando eres débil, eres fuerte. Porque es ahí en donde Él me dice, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Vamos, ponte de pie, iglesia. Vamos, ponte de pie, levanta tus manos, clama a Dios. Clama a Dios, clama a Dios.
Un problema que hay en el ministerio no es de algunos. Un problema que hay en el ministerio es un problema de todos. Un problema de gente que no está viniendo a los cultos. Es mi problema, pero también es tu problema. Señor, te amamos. Señor, te amamos. Señor, te amamos. Sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, si no hay responsabilidad en estos pasajes. Por favor, no perdamos el tiempo en niñerías, iglesia del Señor. No, por favor, la noche está avanzada y el día se acerca. Se nos están yendo los generales de Dios. Se nos fue Ulises hace unos días, 55 años, yo no lo puedo creer, es un tipo de mi generación. Se están yendo los de mi generación, papá. Iglesia, estamos lerdos todavía estamos lerdos. ¿Qué pasa con tu casa de crecimiento? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar para que abras tu casa de crecimiento? No necesitas la autorización del presidente. ¿Qué pasa para movilizar tu creatividad y decirle a tu líder: mira, líder, queremos ir al hospital esta semana, queremos ir a la puerta del cementerio esta semana? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Si pensamos que el reino solamente son los cultos, créanme, es una visión muy chiquita del evangelio. Es una visión muy chiquita, es una visión muy chiquita del reino. Si creemos que el reino es venir y hacer palmas y cantar y tener un buen sonido, invertir en instrumentos, estamos equivocados, hermano, estamos equivocados. Es otra cosa, es otra cosa. Esto va muy rápido, hermano, esto va muy rápido. Por favor, no lloremos sobre nuestros muertos. Empecemos a valorarnos. Empecemos a valorarnos. Empecé a valorar, ¿sabe qué? La hermana que hoy nos acomodó la silla. Honramos a Marcelina, honramos a las chicas que vienen, que limpian. Honramos a los chicos del sonido, honramos a los chicos de música acá. Honramos al pastor Germán, que pero tan bien fue usado en estos días por el Señor, y ustedes disfrutaron de una palabra. Mire, hermano, yo cuando me voy por ahí y escucho que la casa anda mejor que cuando nosotros no estamos, le digo: mami, vamos a seguir tocando iglesias, por favor. Hay tanta orfandad, hermano, hay tanta orfandad. Hay orfandad, hay iglesias sin padre, hay denominaciones sin paternidad, hermano. Hay hombres que me doblan en unción, hay hombres que me doblan en gracia de Dios, pero me dice: apóstol, usted tiene que venir más seguido, usted tiene que estar con nosotros, nosotros necesitamos lo que usted porta. Iglesia, tenés que prepararte. Iglesia, tenés que empezar a ver las naciones, tenés que empezar a ver los pueblos no alcanzados. Tenés que empezar a entender que Dios nos va a medir por la perfección y por la madurez. Oro al Señor para que este mensaje se aloje en nuestro espíritu, se quede a vivir ahí adentro, que no nos olvidemos más de esta palabra. Tenemos mucho para trabajar, recién empezamos, ni empezamos todavía. Pero ¿sabe qué? Lo que hoy nos fue ministrado por el Espíritu Santo, por favor, que se nos haga carne. El Evangelio de Juan dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, bueno, es eso porque Cristo tomó forma de hombre. Sí, pero ¿sabe qué? Más que eso es que la palabra se hizo carne. Yo me acuerdo de mi mami, la honro la memoria de mi vieja. Ella me decía: nene, lo que yo te digo hoy, que se te haga carne. ¿Me entendiste? Me decía ella: lo que yo te digo hoy, que se te haga carne. Y tengo 60 años y recuerdo las palabras de la vieja. Y hoy leo a Cristo y le digo: Señor, si yo en algo no estoy enfocado, por favor, ubícame, Señor. No quiero ser piedra de tropiezo para el crecimiento de la obra. Quiero ser un facilitador para que el reino avance. Quiero ser un facilitador para que el mundo hable y diga: ¿quiénes son esos locos que están trastornando el mundo? Levanta tu mano, Señor Padre, gracias. Queremos ver la luz y mostrar a Jesús. No nos trate
queremos hablar de tu amor. Somos iglesia. ¿Sabes cómo vamos a hablar del amor de Cristo? Escucha, ¿sabes cómo vamos a hablar del amor de Cristo? Amando. Escuche. El otro día un pastor me dijo: Carlito, tenemos que hablar menos de Cristo y tenemos que hablar más con Cristo. Hablamos mucho de Cristo, pero tenemos que hablar con Cristo. Hablar de tu amor. No, nosotros tenemos que ser la manifestación del amor de Cristo. Oro al Padre para que este mensaje se aloje dentro nuestro, para que esta palabra, cuando queramos estar medio cómodo, nos incomode. Cuando creamos que todo está medio tranquilo, que esta palabra nos vuelva a intranquilizar y mostrar a Jesús. Levanta tu voz.